¿Qué tal, apreciados estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. El tema para esta videoclase será determinante de una matriz. Bienvenidos. Definición. Un determinante es la asignación de un número escalar a una matriz cuadrada. A cada matriz cuadrada se le puede asociar un número real denominado su determinante. El determinante se denota encerrando la matriz en barras verticales. Por ejemplo, tengo aquí el siguiente ejemplo, en el cual tengo una matriz denotada como matriz A, y prácticamente yo podría establecer en dos barritas verticales su determinante para la matriz A, donde pues en este caso tengo una configuración de una matriz 2×2. ¿Cómo sé su configuración propiamente, o que su configuración es 2×2? Sencillamente lo puedo establecer por la cantidad de filas que tiene. En este caso tengo una fila, dos filas y tengo dos columnas, la primera y mi segunda columna. Por lo tanto, pues tengo tanto dos filas como dos columnas, es una matriz 2×2. Bien, entonces tenemos propiamente que su determinante se denota ya como lo hemos establecido, podemos trabajarlo así sin ningún problema, o también se puede expresar sin ningún tipo de abreviación, es decir, dejar propiamente la matriz configurada de esta forma, sin necesidad de establecer que esto es igual a mis dos barritas verticales con el A. Bien, el determinante de una matriz n por n, pues en este caso n por n hace la referencia a la configuración que tenga tanto de filas como de columnas de la matriz, y se dice que es un determinante de orden n. En este caso pues tenemos que este es un orden 2. Por ejemplo, pues ya sabemos que pues acabamos de definir que nuestra matriz A es una determinante de orden 2, tiene una determinante de orden 2. Entonces, algo importante que debemos conocer propiamente para establecer, ya estamos hablando propiamente de lo que es determinantes. Entonces necesitamos empezar a entender cómo son las configuraciones de cada una de estas determinantes cuando la matriz es 2×2, 3×3 o 4×4. Incluso pueden ser mucho más grandes. Entonces tenemos dos notaciones claves dentro de una matriz. Generalmente se usa el símbolo delta para denotar pues, que vamos a hallar determinante. Y tenemos también que un determinante de orden 2 está definido por la siguiente expresión. Esto es prácticamente la configuración o expresión generalizada de cómo se ve una matriz de segundo orden. ¿Cómo yo puedo trabajarla propiamente? Sencillamente, yo empiezo de izquierda a derecha en la diagonal, la primera diagonal, y luego resto mi producto de izquierda a derecha desde la diagonal inferior hasta la superior, en este caso sería sub 2b sub 1, para obtener como resultado estos dos productos restantes. Entonces propiamente tenemos a sub 1 por b sub 2, aquí está, menos a sub 2 por b sub 1. Esta propiamente es la configuración que se establece para determinar o hallar la determinante de una matriz de segundo orden. Aquí pues la tengo expresada también. Propiamente esto es lo que ya hemos hecho aquí, solo que pues expresado con las flechitas ya mencionadas. Bien, entonces vamos a hacer unos ejemplos con matrices de segundo orden. Son matrices bastante sencillas, pero que nos ayudan propiamente a entender mejor cómo podemos nosotros empezar a abordar el tema de las matrices cuando sean determinantes. Cuando veamos matrices de tercer orden, que es lo que vamos a ver luego de ver este ejemplo, pues se van a dar cuenta por qué es tan importante empezar con matrices de segundo orden.
Entonces tenemos para el primer ejemplo la matriz A, en la cual pues tiene una configuración de 2 filas, 2 columnas. Aquí está prácticamente sus filas y sus columnas. Y pues bien, aquí propiamente pues nos está dando el delta, que es el determinante. Tenemos que hallar el determinante. Y yo aquí coloco lo siguiente. Como bien les mostraba, empezamos desde la diagonal superior 2, en este caso, hasta la diagonal pues inferior 5, de izquierda a derecha. Y luego sacamos el siguiente producto, 4 por menos 3. Y aquí tenemos nuestros productos 2 por 5 y 4 por menos 3. Como siempre nos va a acompañar este menos, pues ahí está. Entonces bien, operando esto pues vamos a tener 10 y esto va a ser, pues recordemos, esto prácticamente multiplicando el 4 por el menos 3 pues me daría un menos 12. Pero recordemos que aquí tenemos otro menos. Por lo tanto, por ley de signos, menos por menos voy a tener un 12 positivo, que es lo que tengo aquí. Sumando, sencillamente voy a obtener que mi respuesta es 22. Y este es mi determinante de esta matriz. Ahora para la matriz B. Tendría entonces lo siguiente. Es prácticamente el mismo mecanismo. Empezamos 3 por 4. Seguimos 0 por 2. Bueno, ya sabemos que esto pues un producto por 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto pues vamos a obtener 3 por 4. Esto es igual a 12. Y pues 0 por 2, esto es igual a 0. No hay nada que hacer acá. Pues mi respuesta es 12. Y aquí ya tengo mi determinante para esta matriz. Y es bastante sencillo. Generalmente siempre cuando tenemos una matriz de 2 por 2 o de segundo orden, pues su forma de trabajarlo es tal cual como lo acabo de explicar. Ahora, vamos a avanzar un poco más, subir un poco más el nivel y entramos a lo que es una matriz de orden 3. Y su definición propiamente para el determinante sería esta que tengo acá. Esta es su expresión generalizada nuevamente. Recordemos que estas son las expresiones que nos van a ayudar a ubicar propiamente cuando tengamos matrices no generalizadas, es decir, matrices específicas. Por ejemplo, esto es una matriz ya establecida, específica. Esto también, ¿sí? En este caso, esto es una matriz generalizada. Porque tenemos que sus términos son términos escalares arbitrarios. Este A sub 1, B sub 1, C sub 1, todos son escalares arbitrarios. Digamos que aquí ya tenemos escalares definidos. Entonces, bien. Volviendo al asunto de mi matriz de tercer orden, para poder establecer el orden de su determinante, que es 3, y poder hallar la misma, pues existe diferentes formas o alternativas metodológicas. Voy a explicar dos, entre estas voy a hacer la primera de una vez acá, en la cual es bastante sencilla. Esta se le llama propiamente las diagonales, simplemente es el método de la diagonal, en la cual pues sencillamente empezamos siempre de izquierda a derecha para las primeras diagonales. Empezamos A sub 1, B sub 2, C sub 3 para sacar el primer producto. Seguimos A sub 2, B sub 3,
C sub 1 para sacar el segundo producto y seguimos con A sub 3, B sub 1, C sub 2 para sacar el tercer producto. Si se dan cuenta, lo que he hecho es hasta el momento tomar todas las diagonales de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha estoy obteniendo términos positivos. Por eso le llamamos diagonales positivas. Ahora vamos a hallar las diagonales negativas. Vamos a cambiar el color. ¿Y qué tenemos entonces? Por lo menos tenemos acá que la primera diagonal con la que prácticamente empezamos vendría siendo esta. C sub 2, B sub 3, A sub 1. Como yo estoy manejando un orden A, B, C, pues voy a organizarla. Recordemos que el orden no me altera el producto. Entonces pues voy a colocar A sub 1, B sub 3, C sub 2, ¿sí? Menos, sigo con mi siguiente producto, que vendría siendo prácticamente este. A sub 3, B sub 2, C sub 1. A sub 3, B sub 2, C sub 1. Miren, ya hallamos este, ahora acabamos de hallar este. Y finalmente hallamos el último, que vendría siendo B sub 1, A sub 2, C sub 3. Entonces aquí tengo A sub 2, B sub 1, C sub 3. Algo importante que tienen ustedes que comprender acá es que en ningún momento se me repite en alguno de estos productos un mismo término. Es decir, aquí no tengo AA, W, C, aquí tampoco, en ninguna tengo que llegar dos veces B sub 1 con B sub 3. Todos siempre tienen un término diferente, es decir, no se cruza ni en filas ni en columnas. Miren, A sub 1, B sub 2, C sub 3, esta prácticamente significa que es la columna 1 de la fila 1. Este quiere decir, este B sub 2 quiere decir que está en la fila 2 de la columna 2, y este C sub 3 dice que está en la columna 3 de la fila 3, que es donde yo los hallo. Miren, fila 3, columna 3. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hallar, voy a coger cualquier elemento aquí, A sub 2, pongamos, vamos a mirar con A sub 2. ¿En dónde encuentro yo A sub 2? Pues A prácticamente quiere decir la columna y sub 2 quiere decir la fila. Entonces, claro, tengo la primera columna, ¿sí? La primera columna por la segunda fila. Y ahí yo propiamente pues voy estableciendo que mis elementos no se me van a repetir. Entonces, importante, la letra me establece la columna y el término por el que está acompañado, pues en este caso el 2, me define la fila. Entonces, bien, esta es una forma de hallar el determinante cuando tengo yo una matriz de orden 3 y su determinante pues también va a ser de orden 3. Y des en cuenta, tenemos 3 productos al lado positivo, en la diagonal positiva, y 3 productos negativos. Bien. Otra forma es también la forma pues, de hallar el determinante de una matriz 3×3, es la que llaman la regla de la culebrita, ¿sí? Que pues es la segunda alternativa. Existe otra tercera alternativa para también hallar, es que hay diferentes caminos, y uno lo que hace propiamente es mencionarles, enseñarles algunas, y que ustedes sigan profundizando en este
en esas orientaciones que uno les da en estos temas propiamente. Entonces la segunda ya vendría siendo la de la culebrita, que prácticamente lo que dice es que voy a tener diagonales positivas como diagonales negativas, y pues así mismo va a ser mi configuración. Para las diagonales positivas, pues sus productos van a ser positivos, y las diagonales negativas, pues sus productos van a ser negativos. Nuevamente tenemos nuestro anfitrión, que sería nuestra matriz generalizada, 3×3, orden 3×3. Y bueno, cuando yo tengo una matriz 3×3, sencillamente yo puedo colocar la misma matriz a un lado, o sea, al lado izquierdo, y al lado derecho, la misma matriz. ¿Para qué? Para pues empezar yo a hallar en un lado pues las matrices, las productos positivos, las diagonales positivas, y pues en el otro lado las diagonales negativas. Entonces vamos a empezar con las diagonales positivas, ¿sí? Empezamos con la primera. Pues prácticamente siempre empezamos izquierda a derecha. Tenemos azul 1, 1 o azul 11 por azul 22 por azul 33, que vendría siendo esta primera de acá. Seguimos. Tendríamos nosotros azul 21, azul 32, y pasaríamos también, lo hacemos por acá arriba, a azul 13. Recordemos lo que hacíamos con las diagonales. Inicialmente yo cogía y hacía esto, luego hacía esto y me pasaba yo para acá. La misma historia. Y finalmente tengo mi tercer diagonal, que sería A31 por A23 por A12. O pues organizándolo ya mejor, sería A12 por A23 por A31. Entonces prácticamente es este. Y pues este ya lo habíamos hallado también. Entonces claro, ya he hallado quiénes son mis diagonales positivas. Ahora voy a establecer quiénes son mis diagonales negativas. Y comienzo. Sencillamente yo puedo empezar desde el término principal azul 11. Y ya pues estuvimos de izquierda a derecha. Aquí podemos empezar de derecha a izquierda. Entonces yo siempre cogía generalmente desde aquí. Y pues aquí tomamos rumbo a azul 1, 1. Entonces tengo azul 32 por A23 por A11, o organizándolo sería A11 por A23 por A32, que prácticamente es esto. Luego ya pues puedo tomar la siguiente diagonal, A13 por A22 por A31, y finalmente ya tengo A12 por A21, y este pues me conlleva a A33. Entonces ya tengo mis dos diagonales, la positiva, la negativa, y al enlazar las dos diagonales voy a obtener como resultado definitivo mi determinante, pues uniendo ya todas y cada una de mis diagonales. A sub 11 por A sub 22, A sub 23, acá está. A sub 21 por A32 por A13, aquí está. Y así sucesivamente con las diagonales menos
A11, A23, A32, menos A13, A22, A31. Todas están acá propiamente establecidas. Y así yo saco mi matriz, pues desarrollo mi matriz propiamente para hallar su determinante. Ahora, esta es la forma general, ¿sí?, para uno trabajar una matriz 3×3, pero profundizando más en la configuración que establece una matriz de tercer orden, tenemos que ahondar en lo que son los cofactores. Y aquí vamos a entrar propiamente a ese subtema. Entonces, ¿qué es el cofactor? Prácticamente el cofactor tiene una configuración, una definición. Tenemos que el iésimo renglón o fila y la jésima columna del determinante establecen el cofactor con la siguiente configuración. Y esa es esta configuración. Prácticamente yo voy a tener que mi cofactor va a estar siempre configurado como -1 a la i más jésima fila o columna, ¿sí? Y pues vendría siendo la iésima fila o renglón, y j vendría siendo la jésima columna. Entonces ya tengo aquí propiamente quién va a ser la configuración para yo establecer el cofactor. Ya una vez conocido cómo es la configuración de propiamente ese cofactor, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Establezca el determinante usando la configuración del cofactor. Ya sabemos que la configuración es -1 a la i más j. Entonces la solución vendría siendo que a sub 2, pues aquí ya sé que a vendría siendo mi primera columna, y sub 2 vendría siendo pues mi fila prácticamente. La sub 2 aparece en el segundo renglón y la primera columna. Entonces claro, y pues se representa prácticamente mi fila es igual a 2 y la j, que es la columna, a 1. Entonces pues aquí prácticamente ya tengo establecido pues que donde yo hallo mi a sub 2 es en mi primera columna y mi segunda fila. Y como ya sé entonces quién es i y quién es j, pues la configuración la tengo acá, la configuración de cofactor -1 a la 2 más 1, esto es igual a 3. Y recordemos que todo término, ya sea negativo o positivo, ¿sí?, hablemos de términos negativos, que esté elevado a un término cuadrado o a una potencia par, pues me va a dar un resultado positivo, ¿sí? Pero si la potencia es impar y pues la base propiamente es negativa, pues en este caso la base es -1, pues voy a obtener un resultado negativo, pues si la potencia me resulta ser impar. En este caso la potencia es impar, por lo tanto pues este -1 se mantiene vigente. Entonces claro, tengo -1 a la 3, como ya sé, pues estoy suprimiendo pues la primera columna y la segunda fila, pues me voy a quedar con los términos que puedo trabajar. En este caso vendrían siendo b sub 1, c sub 1, b sub 3, c sub 3, mírenlos. Y pues ya sé que propiamente pues este -1 al q pues es un término negativo, pues voy a tener aquí menos mi matriz ya establecida pues de segundo orden para determinar. Aquí la dejo configurada. Y propiamente lo que yo quiero establecer es cuando mi cofactor me establece que mi determinante va a tener un signo acompañándolo, ya sea positivo o negativo. En este caso pues el signo va a ser negativo. Ahora otro ejemplo, siguiendo propiamente con el tema de los cofactores. Vamos ahora a mirar
el determinante, puesto que C sub 3, ahora vamos a mirar el cofactor para C sub 3. Y tenemos que C sub 3 pues prácticamente implica que es el tercer renglón o fila y la tercera columna. Entonces por lo tanto tanto I como J pues vendrían siendo igual a 3. Entonces ¿dónde está propiamente C sub 3? Pues aquí está, aquí lo hallo. Donde está la intersección entre pues, la supresión de la fila con la columna. Entonces ¿cuáles son los elementos que yo puedo usar? A sub 1, A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2. Y pues ya sé que puedo reemplazar I y J, que es igual a 3 cada uno, pues 3 más 3, esto ya es 6. Entonces sé que es una potencia par. Y por lo tanto voy a obtener como resultado un término positivo. Y aquí está. Entonces así es como yo puedo establecer cuando un producto de mi matriz, cuando la esté desarrollando, va a tener signo positivo o negativo gracias a su cofactor. Una vez pues ya explicado este tema de los cofactores, vamos a ahondar ahora en el siguiente teorema. Teorema 1. El valor de un determinante puede encontrarse multiplicando los elementos en cualquier renglón o columna por sus cofactores y sumando los productos correspondientes a todos los elementos en el renglón o columna considerado. Verifiquemos que ese teorema se cumple en el caso del desarrollo del primer renglón. Listo, nos vamos a centrar propiamente en el primer renglón o la primera fila. ¿Sí? El teorema nos dice que como nos vamos a centrar en el primer renglón, entonces su configuración va a ser esta. Y cada uno de mis términos en mayúscula van a ser los que representen los cofactores. Entonces los tres cofactores requeridos vendrían siendo, tenemos A sub 1, B sub 1, C sub 1. Y pues bueno, aquí nos vamos a centrar en que vamos a suprimir el primer renglón, ¿sí? Que es lo que pues propiamente el teorema me está diciendo. Vamos a hacerlo para el caso del primer renglón. Entonces quiero que miremos acá. Aquí tengo pues mi matriz generalizada y voy a suprimir, haciéndole caso al teorema, voy a suprimir el primer renglón, la primera fila. Entonces bien, ya suprimí y lo voy a dejar en amarillo, y los que voy a empezar yo a mover son las columnas. Las columnas sí las puedo empezar a mover propiamente. Con eso no hay ningún problema. Entonces, para el primer término, que vendría siendo A sub 1, pues sería la primera columna. Por lo tanto, los términos que yo puedo trabajar vendrían siendo B sub 2, C sub 2, B sub 3, C sub 3, que son estos que tengo acá. Y pues ya como les había explicado, cuando tengo yo una matriz 2×2, pues fácilmente puedo yo empezar a sacar su determinante de esta forma. Y aquí tengo que su cofactor, pues como tengo la primera columna y la primera fila, que son las que están suprimidas, pues vendría siendo I igual a 1, J igual a 1, pues eso me daría un cuadrado. Por lo tanto, pues voy a tener que es positivo. Seguimos ahora con mi siguiente cofactor, B sub 1. Bien, ahora ya sé que pues el teorema me dice que siga dejando quieto el primer renglón, lo dejo suprimido, pero me voy ahora al segundo término, que vendría siendo B sub 1. ¿Dónde encuentro yo B sub 1? Pues en la segunda columna. Entonces es la segunda columna en la que voy yo a suprimir. Por lo tanto, los términos con los que yo puedo trabajar son A sub 2, A sub 3, C sub 2, C sub 3, que son los que tengo acá.
La misma historia. Multiplicamos en cruz para poder, bueno, en X, perdón, para poder empezar a sacar su determinante. Y como tenemos, miren aquí que propiamente pues la fila es igual a 1 y la columna es igual a 2, pues voy a obtener que esto es igual a 3. Vendría siendo una potencia impar y por lo tanto pues el término que va a acompañar va a ser negativo a el determinante de ese elemento, de ese producto de mi cofactor, de mi segundo cofactor. Y ahora vamos con el tercero y último, que prácticamente está en mi tercera columna, que es C. ¿Dónde está C? Pues C sub 1 está en la tercera columna, es la que vamos a suprimir ahora. Por lo tanto, yo tendría A sub 2, B sub 2, A sub 3, B sub 3 como mis elementos o escalares para trabajar. ¿Qué es lo que tengo aquí? Y por la configuración del cofactor, pues ya sé que pues mi fila pues es igual a 1, mis filas es igual a 1 y igual a 1, y pues la columna J es igual a 3, pues sencillamente voy a obtener que 1 más 3 es igual a 4, es una potencia par, por lo tanto pues voy a tener que siempre me va a acompañar un término positivo a mi determinante de este cofactor. Y miren, ahí ya está todo prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sencillamente unir estos amigos, teniendo en cuenta pues obviamente su signo que los acompaña. Y vamos a obtener esto. Ahora me van a preguntar, ¿pero por qué está el A sub 1, B sub 1 y C sub 1? Pues resulta que miren, ¿se acuerdan la configuración que nos está dando el teorema? Nosotros hemos hallado los términos mayúsculos, que vendrían siendo los cofactores propiamente para sacar cada uno de los determinantes, suprimiendo la primera fila e intercalando las columnas. Y sencillamente pues nosotros vamos a sustituir lo que obtuvimos aquí en A sub 1, que es positivo B sub 2 por C sub 3 menos B sub 3 por C sub 2. Vamos a sustituirlo aquí. Y lo que tuvimos en B sub 1 lo sustituimos acá y en C sub 3 lo sustituimos aquí. Entonces claro, siempre nos va a acompañar pues el elemento A sub 1, B sub 1, C sub 1. Pero sus signos, pues el primer término nos dio positivo, pues ahí está bien. El segundo nos dio negativo y el tercero nos dio positivo. Si recordemos que aquí nos dio un cuadrado, aquí nos dio un cubo y aquí pues nos dio una potencia de 4. ¿Sí? Entonces pues claro, ahí tenemos nuestros signos establecidos. Y así es como nosotros podemos pensar mucho más prácticamente cómo podemos nosotros abordar una matriz de 3×3 si lo queremos hallar por los cofactores, si lo queremos hallar propiamente por cofactores. Entonces bien, es fácil verificar que esta expresión concuerda con el desarrollo completo, dado que la definición de un determinante de tercer orden, que pues teníamos esta configuración que ya la habíamos trabajado. Pues recordemos que yo pues con esta configuración les había hecho pues la metodología de las diagonales. Empezamos con las diagonales y hoy hemos obtenido esto. Y pues prácticamente con la metodología de los cofactores pues vamos a obtener lo mismo. Aquí hacemos algo llamado distributiva del producto. Al hacer distributiva del producto pues vamos a obtener, cambiémosle el color un momento, vamos a obtener A sub 1 por B sub 2 por C sub 3 menos A sub 1 por B sub 3 por C sub 2. Ahora busquémoslos. Miren, A sub 1, B sub 2, C sub 2, aunque ese es un C sub 3, perdón. Sí, porque miren, este se está multiplicando con estos. A sub 1, B sub 2, C sub 3.
Mírenlo, A sub 1, B sub 2, C sub 3. Ahora oyemos este, menos A sub 1, B sub 3, C sub 2. Mírenlo, menos A sub 1, B sub 3, C sub 2. Ahora vamos a mirar este. Recordemos que está con el negativo. Entonces, ¿qué vendría siendo? Menos B sub 1. Un momento. Por A sub 2. Por C sub 3. Y pues tenemos este término que se va a multiplicar ahora con ellos, que está en negativo, pues vendría siendo menos por menos más, porque aquí tenemos el más, y aquí tenemos el menos, y aquí tenemos otro menos. Entonces sería, bueno, vamos a hacerlo por orden. A sub 3, B sub 1, C sub 3, C sub 2, perdón. Entonces busquemos un término que sea menos, que sea este prácticamente. Pues yo voy a verlo configurado primero como menos A sub 2, B sub 1, C sub 3. Busquémoslo si lo encontramos. Menos A sub 2, B sub 1, C sub 3. Aquí está. Este es este mismo. Y tenemos A sub 3, B sub 1, C sub 2. Mírenlo. Entonces ya lo hemos localizado propiamente. Ahora vamos a hacer el último. Es que es positivo, no hay problema. Entonces estos con estos, y pues estos sí me van a dar un término negativo. Entonces el primero vendría siendo, lo voy a hacer aquí, A sub 2, B sub 3 y C sub 1. Como son positivos porque está acompañado por el más, vamos a buscarlo. Aquí está. Y finalmente este término que se está multiplicando por este término negativo. Entonces sería A sub 3, B sub 2, C sub 1. Y mírenlo. O sea, recordemos que es negativo. Y mírenlo. Entonces, claro, ya hemos hallado nuestro determinante sin ningún problema. Por la metodología de cofactores. Entonces hemos enseñado ya tres formas de hallar un determinante: la de las diagonales, la de la culebrita y ahora la de los cofactores. Bien, vamos a hacer un tercer ejemplo, que sería pues ya con una matriz de orden 3. Tenemos esta matriz, ya pues es una matriz predefinida, establecida, es decir, ya sus escalantes tienen un término, un valor asignado, en la cual pues tenemos 2, voy a hacerlo por filas: 2, 3, menos 1, 1, 4, 2, menos 3, 1, 4. Solución. Voy a dejar acá pues la matriz que propiamente nos da el enunciado, y voy a solucionarlo por el teorema 1, que relativamente es como lo mejor. Puede ser un poco más largo, pero relativamente es la forma más es la mejor forma propiamente para uno entender mejor este tema, que vendría siendo la cuestión de los cofactores. Bien, entonces tenemos ahora lo siguiente. Nos dicen que pues apliquemos el teorema 1 con el primer renglón. El teorema 1 nos decía, bueno, hágalo con el primer renglón, aunque nosotros podemos también hallarlo con la columna 1 o la columna 2, ¿sí? No siempre tenemos que casarnos con el primer renglón. Podemos hacerlo pues, haciéndolo también con columnas, y eso lo vamos a hacer ahora para pues corroborar que realmente vamos a llegar al mismo resultado. Pero bueno, no me adelanto tanto, seguimos acá con la solución de este primer ejercicio, y tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que la configuración pues, para el primer renglón es A sub 1 por A mayúscula sub 1. Ya sabemos que pues cuáles son los cofactores acá: A sub 1, B sub 1, C sub 1 mayúsculo. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos
propiamente nosotros designado quiénes van a ser pues mis escalares. ¿Sí? Ya sabemos quiénes son los escalares A sub 1, B sub 1, C sub 1, que son prácticamente los primeros términos para A sub 1, 2 para B sub 1, vendría siendo 3, y para C sub 1 menos 1. Entonces ya tengo quiénes van a ser mis escalares, mis cofactores, perdón. Y voy a empezar a trabajar quién vendría siendo entonces la parte pues, de suprimirlos, que vendría siendo pues, el primer renglón, la primera fila, que es lo que lo voy a hacer propiamente por el teorema 1. Y voy a alternar lo que son las columnas. Entonces, ¿qué tengo para la primera parte? 4, 2, 1, 4. 4, 2, 1, 4. Aquí ya lo tengo multiplicado pues por mi cofactor ya predefinido, que vendría siendo 2. Y bien, aquí no hay ningún problema. Ahora, como aquí, recordemos quién era la configuración del cofactor, que era precisamente menos 1 a la i más j. Y lo que esto nos daba propiamente a entender era si iba yo a tener un término positivo o negativo, ¿sí? Entonces, como yo ya propiamente tengo aquí quieta mi primera fila, mi primer renglón, entonces ya yo puedo establecer pues, que voy a empezar a alternar las columnas. Entonces digamos que alterné esta primera columna. Entonces tengo que I va a ser igual a 1, J va a ser igual a 1. Por lo tanto, pues la suma de las dos es igual a un cuadrado. Y voy a tener algo positivo. Entonces hagan de cuenta que esto simplemente es lo siguiente. 2, voy a hacerlo simplemente para este primer elemento que estoy encerrando. Entonces, menos 1 a la vamos a reemplazar, pues esto ya sabemos que son pues, U igual a 1, J igual a 1, filas igual a 1, columna igual a 1, que vendría siendo 1 más 1. Por prácticamente 2 a la matriz 4, 2, 1, 4. Y cierro corchetes. Entonces, claro, ya así, pues sé que propiamente puedo yo colocar menos 1 al cuadrado. Y pues esto prácticamente es igual a 1 entonces prácticamente esto es igual a 1, pues 1 por todo esto pues me va a dar lo mismo. Por eso es que aquí no se me altera. Si yo lo hiciera ahora con este siguiente, amigo, voy a hacerlo con este de acá. ¿Qué pasa? Déjame yo cuadro acá una cosa. Bien, déjenme otra vez, le colocamos no quiero tapar ese menos 1. Así. Entonces, bien, vamos a hacerlo ahorita con ese término. ¿Cuál era la configuración? Pues bien, ya sabíamos, menos 1 a la i más j.
Entonces ya tengo pues propiamente que pues, el cofactor aquí ya predefinido es igual a 3. Entonces pues vamos a mirarlo con la definición que vendría siendo menos 1. Ya pues aquí sí estoy usando mi columna, estoy alternando la columna en B, que B prácticamente es la columna 2. Entonces, claro, aquí ya sé que I es igual a 1, J es igual a 2, por lo tanto 1 más 2, esto es igual a 3, por abro corchetes, todo lo que está aquí seleccionado, que vendría siendo 3, en mi matriz 2, 1, 2, menos 3, 4. Cierro corchetes. Entonces, claro, aquí sí propiamente es válido que pues, tenga yo como resultado un menos 1, pues porque mi potencia me dio impar. Entonces, claro, no hay ningún inconveniente acá. Sé que pues aquí se me tiene que multiplicar este menos 1 por 3, me da igual a menos 3, que es lo que tengo aquí. Mira, aquí está el negativo acompañándolo. Y así lo puedo hacer con la tercera y con cada uno de los términos. Siempre es la forma como debemos nosotros ahondar para operar propiamente dentro de una matriz que nosotros estemos trabajando. Ya en este caso pues ya les expliqué minuciosamente pues la forma generalizada. Ahora estamos haciendo el ejemplo ya con una matriz definida con escalares con valor asignado, y pues les estoy explicando uno por uno cómo vendría siendo. Este tercero es la misma historia. Entonces, bien, ya pues una vez explicado esto, sencillamente sabemos que lo que debemos hacer es pues hacer la respectiva multiplicación en X para sacar pues los determinantes de cada uno. Y pues obtener lo que tenemos aquí en los paréntesis. Entonces sería 2, miren el 2 que siempre está acompañando acá, por 4 por 4, menos 1 por 2, aquí tengo menos 3, por 1 por 4, menos 3 por 2, más, bueno, pues este es un término negativo. Voy a obtener entonces 1 por 1, menos 3 por 4, y voy a obtener que ya, pues después de haber obtenido todo esto, de operar todo esto, pues la respuesta va a ser igual a 15, menos 15. Esto simplemente es operar. Aquí hacen distributiva del producto, 2 por 15, por menos 2, menos 3 por 4, por 6, menos 1 por 1, por 12, y al hacer la respectiva suma y resta, pues voy a obtener que mi respuesta es menos 15. Volvamos ahora al teorema de los cofactores y verifiquemos que da el determinante cuando lo desarrollamos por la segunda columna. Entonces, lo que les decía, no solamente pues podemos trabajar dejando fija el primer renglón o pues, la primera fila, sino que también podemos trabajarlo con columnas. Aquí por lo menos lo voy a desarrollar por la segunda columna. Entonces, obviamente la configuración pues cambia un poco, y ya su configuración vendría siendo esta que tengo acá. Entonces vamos a trabajar ahora con esta configuración. ¿Por qué esta configuración? Porque estamos trabajando solamente con la segunda columna. ¿Sí? Vamos a dejar fija la segunda columna. Bien, entonces propiamente ya pues con la segunda columna vamos a obtener sencillamente que dejamos fija prácticamente las B, y las que voy a empezar yo a intercalar pues son las filas, las que voy a empezar yo a mover. Entonces puedo empezar aquí y voy a obtener que pues las que pues obviamente siguiendo con la
respectiva configuración de mi cofactor -1 a la I más J, les voy a obtener que dejo fija la columna. Pues recordemos que es la segunda columna la que vamos a dejar fija. Entonces aquí dejo fija momentáneamente la primera fila y voy a obtener A sub 2, C sub 2, A sub 3, C sub 3, que es lo que tengo acá. Y como pues tengo prácticamente que mi potencia es un impar, pues me va a dar un término negativo. Ahora voy a mover mi fila a mi segunda fila, a la segunda fila, y voy a obtener A sub 1, C sub 1, A sub 3, C sub 3, que es lo que tengo acá. Y claro, pues aquí ya tengo que I es igual a 2, J es igual a 2, pues es un término par. Mi potencia, pues voy a obtener un término positivo. Y así sucesivamente, si yo muevo aquí, voy a obtener entonces que va a ser A sub 1, A sub 2, C sub 1, C sub 2. La misma historia, va a ser un término negativo porque pues mi potencia va a ser igual a que la fila, I es igual a 3 y J va a ser igual a 2, pues eso es igual a 5, va a ser sin par, pues obviamente va a estar acompañado de un término negativo. Y prácticamente al hacer el enlace, es decir, unir todos los términos que trabajé, este con este y este con este, obviamente teniendo en cuenta si son positivos o negativos, pues aquí hago el correspondiente enlace y voy a hacer sencillamente la distributiva del producto. Y si ustedes ya pues se han fijado, voy a llegar al mismo resultado que cuando me daban la matriz y yo dejaba fija el primer renglón. Ya queda pues a confirmación, corroboración de ustedes que lo desarrollen, hagan este distributivo del producto de cada uno de estos términos, teniendo en cuenta pues si son negativos, positivos, y lo comparen con el que ya construimos anteriormente cuando lo hicimos con el primer renglón. Aquí lo hicimos con la segunda columna, es decir, dejamos fija la segunda columna y lo que alternamos fueron los renglones. Cuando construimos la primera vez que lo hicimos ahorita, lo que yo dejé fijo totalmente fue el primer renglón y lo que hice fue alternar las columnas. Entonces aquí lo hicimos pues diferente. Entonces la idea es que ustedes ahora corroboren este resultado. Simplemente hagan distributiva del producto teniendo en cuenta los signos, claro está, y lo comparen con el que ya hayamos construido cuando dejamos fijo el primer renglón. La respuesta, bueno, yo me adelanto un poco, pero ya es que ustedes lo comprueben, es que de nuevo podemos comprobar que los términos que aparecen aquí son los mismos 6 términos dados en el ejemplo que vimos anteriormente, ¿sí? Cuando dejábamos estático el primer renglón. En forma análoga podemos verificar que un determinante puede evaluarse desarrollándolo por cualquier renglón o columna, que es lo que acabamos de trabajar. Bien, ya vamos viendo como para ir cerrando el ejemplo 4, en el cual pues me dice lo siguiente: calcule el determinante de la siguiente matriz. Aquí ya me está dando pues esta matriz ya con los escalares definidos: escalar 2, menos 3, 0, 1, 4, 3, menos 5, 6, 0, y me piden que desarrolle el determinante por la segunda columna y por la tercera columna. Bien, lo podríamos también hacer por la primera fila, ¿sí? Sería bueno que ustedes lo hicieran. Solución, yo lo voy a hacer propiamente para la segunda y tercera columna. Entonces primero vamos a tomar la segunda columna. Pues la configuración para la segunda columna es que pues si vamos a tomar de referente B, que prácticamente es la que vamos a dejar estática, totalmente quieta, inamovible, pues su configuración va a estar toda obviamente referenciada en B. Y las que vamos a empezar a alternar pues son las filas. Y es lo que hacemos prácticamente con el ejemplo 3.
la misma historia, teníamos nosotros lo siguiente. Vamos con la segunda columna, que es esta. La vamos a dejar quietica y no la vamos a mover, no la vamos a tocar. Es más, la voy a encerrar así. Esa no la vamos a tocar para nada. ¿Qué es lo que vamos a empezar nosotros a mover? Las filas, los renglones. Entonces esta la dejamos ahí. Voy a tener entonces que puedo trabajar con 1 menos 5 con 3 y 0. Miren, 1 menos 5, 3 y 0. Y como ya sé quiénes son propiamente mis términos mayúsculos de los cofactores, es decir, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, que vendrán siendo menos 3, 4 y 6, pues entonces recordemos cuál era la configuración del cofactor, menos 1 a la I más J. Entonces, ¿qué pasa? Que ya pues voy a empezar a trabajar con este menos 3, pero primero voy a establecer, voy a hacerlo aquí. Tengo menos 1 a la I, pues es la fila, que es 1, más la columna, que es 2. Abro corchete. Tengo el menos 3 y la matriz, donde ya pues ya sé que son 1, menos 5, 3, 0, 1, menos 5, 3 y 0. Y cierro corchete. Entonces ya propiamente sé que esto pues me va a dar igual a 3. Entonces sé que pues ya es un término negativo el que voy a obtener. Pues mi potencia está elevado a un impar, y por eso yo voy a obtener este término, menos, que esto es lo que hace referencia a esto, menos 3 por menos 3, mírenlo, y ahí sí tengo yo mi matriz. La misma historia para el siguiente término y el segundo y tercer término. Y claro, una vez operemos, pues recordemos que pues sacamos sus determinantes pues multiplicando en x, haciendo todo el tema operativo, voy a obtener como respuesta 9. Entonces mi determinante propiamente para este ejercicio va a ser igual a 9. Ahora, asumiendo que yo puedo trabajar esta matriz por el primer renglón, por la segunda columna o por la fila o columna que yo desee, voy a tener que llegar, que si lo busco o desarrollo este mismo ejercicio por la tercera columna, pues debo llegar a este mismo resultado, que es 9. Entonces vamos a hacer eso. Y prácticamente, pues aquí para guiarme, voy a colocar en esta esquina los términos de la matriz. Recordemos propiamente que vamos a trabajar ahora con la tercera columna. Entonces es la que voy a dejar estática. Y pues yo lo que voy a empezar a alternar pues son mis filas. La primera fila, pues voy a obtener entonces 1, 4, menos 5 y 6. 1, 4, menos 5 y 6, mírenla. Si es con la segunda fila, entonces voy a obtener 2, menos 3, menos 5 y 6. Mírenlo, 2, menos 3, menos 5 y 6. Y pues si es con la tercera fila, pues voy a obtener 2, menos 3, 1 y 4. 2, menos 3, 1 y 4. Entonces, la misma operatividad o el mismo procedimiento teniendo en cuenta la configuración del escalar.
Y pues aquí hay una cosa muy práctica, que es que pues tengo que mi tercera columna tengo que C sub 1 vendría siendo 0, C sub 2 vendría siendo 3 y C sub 3, todas mayúsculas, obviamente las que estoy mencionando, vendría siendo igual a 0. Entonces claro, pues va a ser más rápido la parte operativa, porque pues todo esto es igual a 0 y todo esto es igual a 0. Entonces voy a tener que centrarme solamente en esta. Y es lo que pasa acá. Y miren, llegamos a 9 otra vez. Por lo tanto, para este ejemplo propiamente, pues corroboramos que si buscamos o desarrollamos una matriz 3×3, ya sea por el primer renglón, por la segunda columna o tercera columna, pues debemos llegar siempre a que mi determinante es igual a 9 para esta matriz. Entonces, pues por lo general es más fácil el desarrollo de un determinante si decidimos hacerlo eligiendo el renglón o columna con un máximo número de ceros, ya que pues si tengo lo que pasaba en la tercera columna, pues que tengo varios ceros, pues prácticamente se me van cancelando y pues es mucho más fácil de operar, ¿sí? Pero pues, relativamente este tema operativo no es tan complejo. Lo que hay que saber manejar muy bien es la parte del cofactor, aplicar el cofactor para saber en qué momento voy a tener un término positivo o negativo acompañando mi matriz. Bien, cualquier determinante puede evaluarse desarrollándolo por renglones o columnas. Eso yo creo que ya está claro. El cofactor de los elementos para las iésimas filas con las j-décimas columnas, ya pues también es bastante claro, y pues esto también lo podemos aplicar nosotros cuando trabajamos una matriz de orden 4, y pues la matriz de orden 4 es esta propiamente. Esta es su expresión generalizada de una matriz de orden 4. Ya pues aquí vamos cerrando, que la forma como nosotros podemos ahondar en este tipo de matrices es obviamente trabajando, pues podríamos trabajar si vamos a mirar con la primera fila, pues sencillamente dejamos la primera fila de forma estática, no se va a mover de ahí, y lo que vamos nosotros a empezar a alternar pues son las columnas. La misma metodología. Para esta primera parte pues tenemos entonces que puedo yo trabajar con todo esto que está acá. B sub 2, B sub 3, B sub 4, C sub 2, C sub 3, C sub 4, D sub 2, D sub 3, D sub 4, miren, es todo esto. Y si yo lo voy a hacer, pues ya, nuevamente teniendo en cuenta que pues está inamovible el primer renglón, puedo moverlo entonces para mi segunda columna. Entonces las que voy a tener yo para trabajar son A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente con C y con D, que es lo que tengo yo acá. Y puedo seguir ahí propiamente con mi tercera columna y con mi cuarta columna. Si es con mi cuarta columna, pues ¿a quién voy a obtener? A sub 2, a B sub 2, a C sub 3 y ahí para abajo. A sub 3, A sub 4, B sub 3, B sub 4, C sub 3, C sub 4 y es lo que tengo yo acá. Prácticamente se manejaría el mismo procedimiento, de pronto es un poco más extenso porque la matriz es más grande, pero la parte operativa vendría siendo la misma. Entonces sabemos que pues las mayúsculas A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1 denotan los cofactores, y las minúsculas A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1 respectivamente, pues ya son las que me están ahondando mi determinante. Bien, esta es la actividad para el estudiante, propiamente queda a consulta del estudiante y a desarrollo del mismo, que practiquen determinantes con los ejercicios del libro Alpha Chain, ¿sí? Alpha C Chain de la cuarta edición, sección
5.2 capítulo 5. Y también que estudien y practiquen ejercicios sobre la regla de Cramer. También existe otra metodología de desarrollar matrices que se las voy a escribir aquí, la pueden también consultar, que se llama la regla de Satos. Esa sí no la tocamos acá, la verdad es que vimos unas 3 formas de desarrollar una matriz para hallar su determinante. Pues esta es otra forma, propiamente la regla de Cramer es otra forma también de determinante, aunque es un poquito más elaborada. No obstante, pues el proceso también es sencillo. Entonces prácticamente esta sería la actividad para el estudiante. Bien, muchas gracias por participar en esta videoclase, espero haya sido entendible y que sea también de su agrado. Nos vemos en una próxima clase.